Mi nombre es Gustavo Reyes y la manifestación artística de la que voy a hablar es la película The Hate You Give. ¿A cuál de las bellas artes pertenece? La película pertenece al cine. ¿A qué estilo o movimiento? La película pertenece al movimiento de Black Lives Matter. La época o periodo al que pertenece, pues la película fue estrenada en el 2018. Entonces sigue siendo muy reciente, si no es que se podría decir actual. Las tecnologías utilizadas, pues más que nada lo que podemos identificar son dos tipos de lente, el lente anamórfico y el esférico, que se utilizan los dos para diferenciar los dos como las dos vidas que tenía la protagonista, su vida en su escuela privada y su vida cuando regresaba a su barrio. Eh, la relevancia que tuvo en su momento, en el 2018, fue gracias a que en ese entonces había protestas de Black Lives Matter que estaban actuando como para que existiera ese cambio y que se hiciera justicia por los casos de violencia policial en Estados Unidos. Y sigue siendo relevante en nuestros días, ya que hasta la fecha hay protestas en, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo del movimiento Black Lives Matter el año pasado, sobre todo en el 2020. Fue el año en el que más fuertes se han dado estas protestas eh, por, por los hechos que sucedieron en Estados Unidos en el caso de George Floyd y Breonna Taylor. Eh, ¿Qué situación política se está viviendo en el periodo que fue creada? Pues en el periodo que fue creada Donald Trump estaba en su segundo o tercer año de presidente de los Estados Unidos y pues existía como este miedo a que si Donald Trump era el presidente, eh, pues algo les podría pasar. ¿Qué influencias culturales se manifiestan en la obra que son específicas de lugar y momento? Pues las influencias culturales más que nada son como la cultura afroamericana que, que se ve influenciada mucho por el rap. Eh, por ejemplo, por artistas como Tupac y el tema. El tema, pues, es esto que viene siendo la violencia policial hacia la comunidad afroamericana y estas injusticias que hay en los Estados Unidos hasta la fecha por, por racismo. ¿Cómo se encontraba la economía de la época? La economía de la época era buena. Durante esos años, durante la presidencia de Donald Trump, la economía de Estados Unidos mejoró hasta que comenzó la pandemia. Los avances tecnológicos que, que estaban surgiendo y cómo se reflejan en esta obra. En esta obra en realidad no se reflejan los avances tecnológicos, ya que pues los avances tecnológicos que había eran inteligencia artificial, autos eléctricos, eh, y en esta película es algo más simple, lo que reflejan en sí, pues sí hacen el uso de celulares, por ejemplo, sí ahí sí podría haberse reflejado el uso de avances tecnológicos, ya que por medio de redes sociales hablaban algunos personajes y así era como se daban cuenta de que algo había pasado. Los acontecimientos mundiales de la época, el más importante fue que Corea del Norte y Estados Unidos llegaron como a un acuerdo de paz con el presidente Donald Trump y con Kim Jong-un. Y en México en ese año se eligió al presidente Andrés Manuel López Obrador. Em, ¿Qué sentidos se estimulan a partir de esta obra? Pues más que nada el sentido de la vista. Se llegan a ver cosas igual y no muy crudas, pero sí que sí hacen efecto en la persona, así como se mencionó lo del lente y los colores que se utilizan cuando la protagonista está en su mundo de su escuela privada y con sus amigos blancos. Ella, por lo general, los colores que se ven son colores azules, son colores más tranquilos. eh, no hay como tanto movimiento, es como mucho más calmado, y cuando ella llega a su mundo de donde está de su barrio y de su casa y de todo eso, pues se ven como colores más,
pues que generan no tanta tranquilidad. Eh, las emociones o sensaciones o sentimientos que provocan, más que nada son la empatía, la tristeza, la angustia, el miedo, pero no miedo de que nos pase algo, sino miedo porque tienes miedo de que le pase algo al personaje por porque desde el principio la primera escena es ella cuando era una niña y sus dos hermanos y su papá explicándoles que si un policía los detiene, cómo deben de reaccionar y que tienen que poner las manos en el tablero del carro y que no deben de moverse y acceder a todo lo que diga el oficial. Entonces desde que empieza la película se, se tiene una sensación de miedo y de como de sumisión hacia la policía. Em, y pues en estas tres imágenes podemos ver la primera, que es su hermano menor, que está sosteniendo una pistola. En esa escena es muy fuerte cómo se representa a un niño que ve una pistola y la agarra como para amenazar a alguien. Cuando está pues con sus amigos blancos es la segunda imagen, que está representando de cómo ella se siente fuera de lugar y cómo sus amigas, aunque no lo hacían de una manera para ofenderla, terminaban a veces diciendo cosas que eran racistas. Y en la última imagen está ella enfrente de una protesta y se ve su cara de miedo y de como de angustia porque no sabe qué es lo que va a pasar y ella pues en realidad no está haciendo nada malo. Pues la iconografía, más que nada, podemos ver el mensaje del mismo título. El título es The Hate You Give, pero eso viene de una frase que es The Hate You Give Little... no, que, sí, de una frase que es The Hate You Give Little Infants. Este... Everybody. Y esto es un acrónimo de Thug Life. Thug Life traducido es vida como de matón y la frase traducida es el odio que le das a los niños pues arruina a todos, básicamente. Y esto se ve muy reflejado en el niño porque el niño representa como a los niños de la comunidad afroamericana, que son todavía inocentes y no saben qué es lo que está pasando. Pero después de toda la película, después de todo lo que pasa, de que matan al mejor amigo de su hermana, de que a la hermana la trataban mal, las protestas, todo lo que pasa. Su tío era policía y su papá no era policía, como que había salido de una pandilla el papá. Y todo esto que literalmente es odio que le están alimentando al niño, al final de la película resulta en que el niño le apunta una pistola a un policía. Y, y causa como un conflicto en la mente del espectador porque sabes que lo que sabes que lo que el niño está haciendo está mal, pero de todos modos entiendes cómo llegó hasta ese punto. Y creo que ahí es donde da el clavo perfecto en donde los que hicieron esta película querían dar. Te das cuenta de que en realidad el problema no es solo para nosotros, de que una injusticia se hizo hacia nosotros, sino el problema es que se está creando una sociedad con miedo y con odio y se refleja en los niños, en cómo reaccionan los niños. Y pues esa sería la iconografía. Como reflexión, pues en esta semana tech me queda... me quedo con que el arte no es solo como un pasatiempo. Igual y no lo veía así al principio de la semana, pero sí lo veía más hacia ese lado que hacia una forma de expresarse. Sí, y pues no solo es una forma de expresarse, sino es puede ser algo como con un propósito como lo es esta película, que podría ser como un mensaje hacia la sociedad, un mensaje de como dense cuenta, despierten, dense cuenta de que esto es un problema que está pasando, que pasa y que puede llegar a pasar peor si lo seguimos dejando que pase. Y también el arte es como la manera de una persona de poder expresarse, así como lo mencionaron en el panel nacional de ayer. Fela Domínguez, que mencionó que el arte es para ella es como lo mejor y lo peor, porque al subirse allá al escenario con su trastorno de ansiedad
pues a ella le da miedo, le da pánico, le da ansiedad el estar ahí, pero al mismo tiempo es como su misma medicina, el ella poder estar ahí y hacer lo que ella ama. Entonces el arte pues es más que un pasatiempo, me quedo con eso, me quedo también que muchas veces vemos el arte como algo, no sé, una pintura colgada en la pared y no nos fijamos y la vemos a simple vista y decimos, no, pues no me llama mucho la atención. Pero a veces se trata también de entender el contexto en el que está hecho y de contemplarlo. Más que nada, no es solo, el arte no es nomás para verlo de reojo y me gustó o no me gustó. Entonces, pues con eso es con lo que me quedo y muchas gracias.